El objetivo general del proyecto es aplicar diversas variantes de algoritmos de clasificación multiclase en la solución de un problema. Los objetivos específicos son identificar las diferencias entre los algoritmos Linear Regression 1 versus 1 y 1 versus all, y aprender a emplear el algoritmo de Softmax Regression. Ok, como siempre, antes de conseguir el código o pues desarrollar el código, necesitamos entender adecuadamente cómo funciona la parte teórica, todo el desarrollo de los mismos y pues principalmente la lógica detrás del mismo. Por lo que primero, antes de entrar en lo que sería Logistic Regression, uno contra uno, todo contra uno, etcétera, necesitamos entender varios términos, como vendría siendo la clasificación multiclase. Entonces, la clasificación multiclase es una técnica de clasificación que permite categorizar los datos de prueba de etiqueta de clase multiclase presentes en los datos entrenados como una predicción de un modelo. Se identifican dos tipos de clasificación multiclase, las que conoceremos como one versus one y one versus one. Ahora, de la clasificación binaria versus la multiclase. En el caso de la binaria, pues tenemos una pequeña imagen en la cual nada más comparamos dos clases y pues nada más tenemos un resultado referente a esos últimos dos. A diferencia de la multiclase, en la cual estamos comparando más de dos clases, o sea, vaya, como su nombre lo indica, y tenemos que ver resultados en relación a esas tres o más variables, que pues podrían ser como el caso del vino, que tiene varias condicionales que pues generan interferencia a la hora de tener un resultado general. En el primer caso de la clasificación binaria solo se tiene dos instancias de clases presentes. En el conjunto de datos, esa requiere un modelo de clasificador, su matriz de confusión es fácil de derivar y comprender. El ejemplo más claro sería verificar el spam en correos electrónicos. Pues eso inclusive vimos en el proyecto pasado. En el segundo caso de la clasificación múltiples, se tiene mayor cantidad de etiquetas en el conjunto de datos. El número de modelos dependiente de una técnica de clasificación a la que se aplicará. En este caso tenemos, como mencionamos, el one versus all. Se tiene una n clases de instancias y una n modelos de clasificador binario. Y en el caso one versus one, se tiene n clases de instancias y n por n-1 sobre 2 modelos de clasificador binarios. Y en este caso la matriz de confusión es fácil de derivar, pero difícil de comprender, y el ejemplo más claro es comprobar el último tipo de fruta entre una cantidad de frutas a comparar. Ya sea si estamos comparando diferentes imágenes de cuál es la pera, cuál es la manzana, cuál es la sandía, etc. Incluso tenemos también el ejemplo pues, de lo que es el fashionista, como vendría siendo los tipos de prendas o los números incluso que podríamos identificar. Ahora sí, entramos a lo que vendría siendo regresión logística. Ahora, la regresión logística es una técnica de aprendizaje automático que proviene del campo de la estadística. A pesar de su nombre, no es un algoritmo para aplicar en problemas de regresión en los que se busca un valor continuo, sino que es un método para problemas de clasificación en los que se obtiene un valor binario entre 0 y 1. Con la regresión logística se mide la relación entre la variable dependiente, la afirmación que se desea predecir, con uno o más variables independientes. El conjunto de características disponibles para el modelo para ello utiliza una función logística que determina la posibilidad de la variable dependiente. Las ventajas de esta pues, prácticamente serían: la regresión logística es una técnica muy empleada por los científicos de datos debido a su eficiencia y simplicidad. No es necesario disponer de grandes recursos computacionales, tanto en entrenamiento como en ejecución. Además, los resultados son altamente interpretables. Las desventajas de esto mismo vendría siendo la imposibilidad de resolver directamente problemas no lineales, la dependencia de muestra en las características, y tampoco es uno de los errores más potentes existentes, pudiendo ser superado fácilmente por otros más complejos. Ahora sí, vamos a ver lo que vendría siendo el Logistic Regression uno contra todos, o one versus all. La regresión logística es un procedimiento cuantitativo, pues, como se había explicado anteriormente, para problemas en los que la variable dependiente toma valores en un conjunto finito. Es conocido como un modelo lineal y, como se comenta, para
una n clases instancias se tiene una n modelos clasificadores de binarios. Eso se logra con una función de hipótesis en la siguiente forma, que sería h de teta de x es igual a g de teta elevado a la t, bueno, la transposición de teta por x, donde g es la función sigmoidea que se define como g de z es igual a 1 sobre 1 más e a la menos z, teniendo como resultado una siguiente historia gráfica, que pues esta sería la sigmoidea expresada. Y pues tenemos que la clasificación 1 contra todos es un método que implica el entrenamiento de n clasificadores binarios distintos, cada uno diseñado para reconocer una clase en particular. Luego esos n clasificadores se utilizan colectivamente para la clasificación de múltiples clases. Esto se puede apreciar con el ejemplo de la siguiente imagen. Como tenemos aquí, pues tenemos en tres colores, tenemos el verde, tenemos el azul y tenemos el rojo. En este caso tenemos las clasificaciones de cada uno, o sea, ¿qué pasaría si estamos comparando el verde, el verde, el azul y el rojo, pues de formas independientes cada uno? Y pues ¿qué nos va a estar arrojando? Por ejemplo, si juntamos la sección verde con dos azules, si juntamos tres azules, si juntamos dos azules y un rojo. Y bueno, en la imagen pues se tiene tres clases, por lo que se debe tener tres modelos clasificadores, como indica uno pues contra todos. En este caso sería verde pues, contra rojo y azul, rojo contra azul y verde, y azul contra verde y rojo. Es necesario tener tres conjuntos de clases de entrenamiento. Para ampliar la realización logística en Python, primero se definen tres de las funciones que se nombrarán como sigmoide, como mencionamos, costo y gradiente de costo. Ahora, antes de comenzar pues, a entrenar nuestro clasificador de multiclase, es necesario agregar una columna inicial de 1 a nuestra matriz de características para tener en cuenta el término de intersección. Para empezar el entrenamiento, primero creamos una matriz para almacenar los parámetros del modelo para cada clasificador. Luego entrenamos a los clasificadores correspondientes. Aquí creamos un vector de etiqueta en cada iteración. Establecemos sus valores en 1, donde los valores correspondientes en i son iguales al dígito actual, y establecemos el resto de sus valores en 0. Por lo tanto, el vector de etiqueta actúa como el vector de variable de destino y el clasificador binario que entrenamos para el dígito actual. De tal forma que pues tenemos nada más que el resultado como 1 vendría siendo los próximos a 1, sería más parecido a lo que estamos buscando. Como vendría siendo, si tenemos allá un azul clarito, no va a marcar un 1 cuando estamos comparando con el azul, nos va a marcar un 0.8 o un 0.9, a diferencia de que nos marcaría cuando estuviéramos con el rojo con el verde, que nos debería marcar un 0 o un 0. y algo cercano al mismo. Y para obtener esto, pues nada más es checar secretarias. Y para obtener la predicción es necesario la implementación de la función sigmoide y los clasificadores que utilizaremos en el entrenamiento para obtener la matriz resultado. Esto se detallará más adelante, pues ya se explicará adecuadamente pues, con el código. Y ahora en el caso del Geometry Regression 1 contra 1, pues tenemos que la estrategia 1 contra 1 divide una clasificación de clases múltiples en problema de clasificación binaria por cada par de clases. Al igual que el caso anterior, en 1 contra todos contra el resto, en el caso de 1 contra 1 divide el conjunto de datos de clasificación de clases múltiples en problemas de clasificación binaria. A diferencia del anterior, que lo divide pues, en conjuntos semejantes, o sea, por cada modelo una iteración. Pues en este caso tenemos, como mencionamos anteriormente, que pues por cada clasificador binario tenemos n por n a la menos 1 sobre 2. Con este enfoque de clasificación dividimos el conjunto de datos principales en un conjunto de datos para cada clase frente a todas las demás. Tomando el ejemplo anterior, tenemos un problema de clasificación que tiene tres tipos de colores, el verde, azul y rojo. Tenemos n es igual a 3. Entonces dividimos este problema en n por n menos 1 sobre 2, que sería igual a 3. El problema del clasificador binario, que en este caso sería clasificador 1, verde contra azul, clasificador 2, verde contra rojo, y clasificador 3, azul contra rojo. En este caso no estamos comparando un conjunto individual contra el resto, sino que sería uno contra uno. En cada clasificador binario predice una etiqueta de clase cuando ingresamos los datos de prueba en el clasificador. El modelo con el conteo mayoritario se concluye como resultado.
Ahora esto mismo, pues ya a diferencia del anterior, pues ya estaremos implementando nuevas funciones y nuevas características, que esto ya se comentará más a detalle en lo que vendría siendo nuestro código. Ahora hablaremos acerca de la softmax regression. Este tipo de regresión es una generalización de la regresión logística que podemos usar para la clasificación de clases múltiples, tomando en cuenta que estas son mutuamente excluyentes. Por lo contrario, se utiliza el modelo de regresión logística en tareas de clasificación binaria. Ahora, para comparar la regresión logística tenemos la siguiente imagen, donde en la parte superior tenemos el esquema de la regresión logística y en la parte inferior se encuentra el esquema de la regresión softmax, que está dada al reemplazar la función sigmoide por la llamada función softmax-phi, que es la que se presenta en las siguientes fórmulas. Ahora, esta función softmax calcula la probabilidad de que esta muestra de entrenamiento x de y pertenezca a la clase j, dado el peso y la entrada neta z de y. Entonces calculamos la probabilidad p donde y igual a j o x de y wj para cada etiqueta de clase en j igual a 1 hasta k. Para entender mejor podemos usar un ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto de entrenamiento que consta de 4 muestras de 3 clases diferentes, 0, 1 y 2. Primero, queremos codificar las etiquetas de clase en un formato con el que podamos trabajar más fácilmente, por lo tanto aplicaremos una codificación one-hot. Una muestra que pertenezca a la clase 0, la primera fila, tiene un 1 en la primera celda. Una muestra que pertenezca a la clase 2 tiene un 1 en la segunda celda de su fila correspondiente, y así sucesivamente. Después se define la matriz de características de nuestras 4 muestras de entrenamiento. Aquí asumimos que nuestro conjunto de datos consta de 2 características, por lo tanto creamos una matriz dimensional de 4 por 2 más 1 para cada término de sesgo. De manera similar, creamos una matriz de pesos dimensional 2 más 1 por 3, una fila por característica y una columna para cada clase. Para calcular la entrada neta, multiplicamos la matriz de características 4 por 2 más 1 de x, con la matriz de peso 2 más 1 por 3 por la cantidad de features y de clases, que produce una matriz de salida 4 por 3, por número de muestras por número de clases. Ahora con los datos calculamos el softmax. Con esto podemos ver que los valores de cada muestra suman 1. Por ejemplo, podemos decir que la primera muestra, que es la que corresponde a la primera fila, tiene una probabilidad del 29.45% de pertenecer a la clase 0. Aplicar el algoritmo en su forma completa puede resultar muy económico cuando la cantidad de clases es reducida, pero si la cantidad de estas aumenta, el costo puede volverse demasiado alto. Softmax presupone que cada ejemplo es un miembro exactamente de una clase. No obstante, algunos ejemplos pueden ser miembros de varias clases de manera simultánea. Para estos ejemplos no es recomendable usar softmax. Se debe confiar más en la regresión logística múltiple. Por ejemplo, supongamos que en los casos son imágenes que contienen exactamente un elemento, en este caso una fruta. Softmax puede determinar la probabilidad de que ese elemento sea una pera, una naranja, una manzana o cualquiera de ellas. Si tus ejemplos son imágenes que contienen diferentes tipos de elementos, por ejemplo tazones con diferentes tipos de frutas, en su lugar deberás usar varias regresiones logísticas. Ahora le presentamos lo correspondiente al inciso número 2 del proyecto número 2, la cual consiste en implementar las 3 variantes para la dataset iris sin utilizar funciones de biblioteca. Como primer inciso tenemos determinar o emplear el Logistic Regression 1 versus All, como inciso B el Logistic Regression 1 versus 1, también llamado igual a OVO, el anterior OVA, y como inciso C el softmax. Bueno, primero tenemos la importación de todas las librerías que se utilizaron, todas las librerías que estaban válidas, o sea, teníamos permiso de utilizar. La primera tenemos NumPy, luego tenemos Matplotlib, son las básicas, y luego tenemos algunos de sklearn que nos sirvieron de auxiliares nada más, solo para saber si estábamos haciendo bien las cosas. Cargamos el dataset iris, la cual tiene como features cuatro variables, que es el tamaño del sépalo, el ancho del sépalo, el tamaño del pétalo y el ancho del pétalo. Y las targets pueden ser 3 cosas, 3 tipos de flor, que es setosa, versicolor y virgínica, las cuales a través de sus características pues se definen como valores del 0 al 2.
0, 1 y 2. Bueno, luego tenemos las funciones que utilizamos en esta parte del proyecto. Primero tenemos la definición del sigmoide, que es la fórmula con la que obtenemos la activación de los algoritmos de regresión. Luego tenemos la siguiente función, que es one versus all, la cual admite una entrada de x y y, lo cual lo único que hace es, en primera, calcula el número de targets. En este caso, como ya les dije, son 3. Luego creamos el arreglo vacío de nθ, creamos la variable niter, creamos el arreglo vacío de j, donde se van a ir almacenando el costo. Igual inicializamos variable θ y creamos el for, en la que es prácticamente lo mismo que la regresión lineal. La única diferencia es que aquí definimos una función llamada train, la cual es la que hace lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí abajo está. Prácticamente lo que hace en resumen es que pues calcula la θ y la j a través de las n iteraciones, y pues se calcula multiplicando j, se calcula j y el costo se calcula sumando 1 es la sumatoria, perdón, de 1 entre m por y, o sea, el valor real, por el logaritmo, la sigmoide del producto entre x por θ más 1 menos y por np, el logaritmo de prácticamente de lo mismo. Lo que hace esto es calcular la predicción, ¿no? Entonces, de una forma más fácil de entender, cuando esta parte es 0 o cuando y es 0, en esta parte se vuelve 1, aquí es su máximo valor, o sea, se penaliza menos. Esta es la función activa. Esto es prácticamente lo que hace la función de activación. Y en ese caso, si y es más cercano a 1, aquí se penaliza más. Y luego de esto, tenemos que esa función nos regresa la j y la θ a través de las n iteraciones. Le pusimos una eta de 0.1 y pues este es lo que utilizamos en nuestros algoritmos. Aquí regresamos, pues fíjense que aquí lo único que hacemos es entrenarlo, añadimos la θ, agregamos la j y tenemos θ y j ya cambiados de dimensión o redimensionados para que cuando al regresar j y θ pues regresen ya conforme a lo que queremos, ¿no? En este caso lo que hacemos es regresar fila y columna. Normalmente te regresa solo filas, pero pues y con esta modificación pues ya no. Y fíjense que el primero pues está con respecto al número de targets, o sea, son las tetas de todos los targets y las n tetas. N teta, recuerden que era la dimensión 1 de x. Esta x ya tiene el bias agregado, entonces no hay problema. Luego de esto pasamos al softmax. En este caso solo es la parte pequeña de la fórmula que diferencia el softmax, la cual se calcula como e entre la sumatoria de, donde e es la exponencial de las 10 predicciones. Abajo tengo una formulita donde la explicaré. Pues train ya les dije. Train test en este caso es para dividir las muestras en muestras de entrenamiento y de prueba. En este caso definimos un 30% destinado a prueba y pusimos un random step de igual a 2. Aquí obtenemos dos variables, xbtrain y xbtest, las cuales nos regresan los features, pero agregados con una columna de 1, el bias, ya preparado para la aplicación de la fórmula de one versus all y del train como tal. Recuerden que aquí requiere el bias. Entonces, luego de esto, pues aquí pusimos la función plot cost, la cual pues no lo utilizamos en este caso, pero pues está allá por acá, en este caso, ¿no? Luego tenemos la definición de predict, que es prácticamente la multiplicación o la activación del sigmoide multiplicado por la θ transpuesta por x transpuesta, y esto pues nos da y proba, ¿no? Es prácticamente la probabilidad de predicción. Nos regresa un valor entre 0 y 1, la cual podemos definir cuál es la probabilidad de que sea o no sea un target. Luego tenemos predict n, que es prácticamente la modificación de esto, en la que no utilizamos el sigmoide. Este lo utilizamos específicamente para el softmax, porque pues tuvimos detalles ahí y no encontramos una buena referencia que nos diga que el sigmoide no se aplicaba antes del softmax. O sea, el softmax en sí es esa aplicación de esta fórmula, pero YProbas debe pasar por un predict, pero ponerle la fórmula del sigmoide hace que las cosas sean repetitivas y pasan cosas extrañas. Entonces no pusimos el sigmoide y en su lugar pues pusimos la multiplicación normal, como si fuera la regresión lineal sencilla, a la cual activamos el softmax, pero ahorita lo explico. Y por último tenemos el accuracy, que es prácticamente la suma de todos los valores en los que acertó, dividido entre la cantidad de muestras. Es un método para evaluar el rendimiento de los algoritmos. Bueno, ahora tenemos el logistic regression one versus all, que es el inciso A, en la que, como les había mencionado, pues
ya tenemos una función ya que es one versus all. Aquí tenemos el xtrain, xtest, ytrain, ytest, xbtrain y xbtest, y pues ya medio les dije cuál era la diferencia. Lo que hace esto es que primero tenemos las tetas con respecto a los que le dije en la función, o sea, esta función nos regresa j y teta. Esa teta pues nos regresa 3 columnas por n filas. Esas n filas pues son la cantidad de datos en las que utilizamos de entrenamiento. Aquí lo único que hacemos es dividir esa teta en las 3 tetas, teta setosa, teta versicolor y teta virgínica. Lo podemos dejar ahí, pero pues para tener mejor visualización pues lo dejamos así. Imprimimos las 3 tetas y luego de eso ejecutamos la función predict, en la que le metemos cada una de las tetas, y xbtest, donde xbtest es el arreglo en donde tenemos las muestras de prueba. Esto nos permite obtener 3 arreglos y los concatenamos en un yprobas. Este yprobas es importante porque esto es lo que define este algoritmo y ahorita se los voy a definir. ypredict agarra el argumento máximo de yprobas en axis 1. Esto lo que hace es que tenemos los 3 yprobas, que es la probabilidad de que sea setosa, que es este, la probabilidad que sea versicolor y la probabilidad de que sea virgínica. De estos vamos a utilizar el argumento máximo. El argumento máximo es el índice del valor máximo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si esta probabilidad es más alta que estas dos, va a agarrar el índice 0. Si este es más alto, va a agarrar el índice 1. Y si este es más alto, va a agarrar el índice 2. De esta forma podemos obtener con respecto a su posición cuál es la predicción de cada uno. En este caso, como este es más alto, la predicción es 0. Y este ypredict y este es ytest. Entonces ypredict es prácticamente el valor que estamos prediciendo y ytest es el valor normal. Entonces tenemos que aquí efectivamente acertó. En el abajo igual acertó. En el abajo acertó. Y pues así vamos, ¿no? Luego de eso tenemos, como les había mencionado, el ypredict y el ytest. El ypredict es el argumento máximo y el ytest pues es el que obtuvimos al dividir las muestras. Y por último tenemos la matriz de confusión. En este caso tenemos 20 cetosas consideradas como cetosas, 15 versicolor consideradas como versicolor y 13 virgínicas predichas como virgínicas. Aquí tenemos una confusión con 1 en la cual, 1 y 1 en la cual se confundió el algoritmo, pensó que era versicolor pero no era, y en el otro tenemos problema de resolución en la que no detectó que era virgínica sino que era versicolor. Y por último tenemos, ya llegando al final, pues tenemos una predicción en la cual agarramos un valor al azar, completamente al azar, y nosotros sabemos que es virgínica. Este son los features, le agregamos el bias y aquí nos obtiene la probabilidad de que sea cetosa, que es 0, la probabilidad de que sea versicolor, que es 0.95, y la probabilidad de que sea virgínica. Agarramos esta de forma no arbitraria, sino definida, porque pues tenía como que un problema de definición entre si es versicolor y virgínica. Inclusive la probabilidad que nos da de versicolor pues es muy alta, entonces quisimos como que ver qué hace el algoritmo. Entonces aquí, como sus features son muy parecidos en este límite de los de versicolor a los de virgínica, pues lo pusimos muy al límite y pues estos fueron los resultados, ¿no? Aquí tienen la accuracy, que es de 0.96. Y pues en resumen, pues prácticamente lo que hace este algoritmo es comparar las probabilidades de los 3 y ver cuál es el más alto, y con base a eso pues agarra el argumento máximo prácticamente. Es lo que nos dice esta ecuación. Luego de eso tenemos el Easy Regression 1 versus 1, en la cual en vez de tener un 1 contra todo, ahora tenemos un 1 contra 1, o sea, es prácticamente lo que dice el nombre. En este caso lo hicimos un poquito más elaborado porque pues este algoritmo de por sí es un poquito más elaborado. Entonces primero creamos los arreglos vacíos, dividimos los valores de entrenamiento y de prueba, utilizamos las variables de inicio, ¿no? NITER y todos los demás, ¿no? Configuraciones de los entrenamientos, que son prácticamente los mismos que los que utilizamos en One versus All. Aquí imprimimos pues el título y aquí definimos que cetosa es 0, versicolor es 1 y virgínica es 2. Aquí prácticamente lo que hacemos es que dividimos los arreglos en 3. Con respecto a lo que obtuvimos, o sea, después de la división, dividimos esto y obtenemos el xtrain cetosa, el xtrain versicolor y el xtrain virgínica. Perdón, el x y y de cada uno. Bueno, ¿esto para qué es? Para que luego de que tenemos esto, bueno, aquí redimensionamos para tener un ambiente más controlado. Y para esto sirve lo que vimos anteriormente, porque ahora tenemos un xtrain en la que solo contemplan cetosa y versicolor. Es aquí, cetosa y virgínica, cetosa y virgínica. Versicolor y virgínica, versicolor y virgínica. Lo que hacemos es crear tres arreglos en las cuales solo son esos dos. Luego de eso, pues igual lo hacemos con y tenemos los 3. Y ahora podemos
entrenar los tres diferentes algoritmos, o sea, cada uno versus uno. Recuerda que en este caso, como tenemos tres features, pues tenemos tres probabilidades, ¿no? Específicamente, la fórmula nos dice que tenemos tres posibilidades, que es setosa versus versicolor, setosa versus virgínica y versicolor versus virgínica. Son las tres probabilidades. Luego de esto tenemos las jotas y las tetas de cada uno con la función de entrenamiento. Prácticamente eso es lo mismo en las tres casos, y pues aquí le ponemos n iteraciones, ¿no? Luego de eso tenemos los weights, que pues aquí están, que son teta, setosa, versicolor. Esto es para cada una de las combinaciones, y luego de eso tenemos que pasar a calcular los y proba de cada uno. En este caso lo que hacemos es que redondeamos al valor más cercano. Esto es para que nos dé prácticamente un entero. Luego de esto tenemos y probas y los concatenamos en un arreglo similar al de one versus all. Sin embargo, aquí es donde cambia la cosa. Este algoritmo funciona por votos, donde tenemos tres columnas de votaciones, en las cuales está y setosa versus versicolor, y setosa versus virgínica y y versicolor versus virgínica. Entonces tenemos prácticamente los tres y definimos estas probabilidades, en las cuales si los dos primeros índices son igual a 1, entonces es setosa. Si el primero es igual a 0 y el tercero es igual a 1, entonces es versicolor. Si los dos últimos son 0, es virgínica. En los otros casos no aplica. En todas las combinaciones que hicimos no tuvimos nunca un no aplica, así que podemos definir o podemos decir que estos valores son prácticamente imposibles de alcanzar, ¿no? Tenemos el YPredict, la cual se hace la distribución de estos votos, y pues ahora imprimimos los YProbas en las primeras tres columnas, en YPredict y YTest. Aquí está pues la impresión, y pues igual hicimos una one prediction. Ahorita paso a ese punto. Entonces tenemos aquí los tres weights para las tres weights, o sea, setosa versus versicolor, setosa versus virgínica y versicolor versus virgínica. Luego tenemos pues las predicciones. Aquí recuerdan de nuevo, agarramos el 33% de todas las muestras. Aquí por ejemplo tenemos 1, 1 y 1. Si se acuerdan, aquí prácticamente si los dos primeros valores, los primeros dos índices del arreglo son igual a 1, pues tenemos que la votación es 0. Entonces lo comparamos con el YTest y efectivamente nos dio bien la predicción. Entonces funciona por votaciones. Y pues tenemos una mejor resolución, pero pues tuvimos que hacer el cálculo 3 veces, y pues en comparación con one versus all, pues yo diría que pues funciona bastante mejor, pero pues es más desarrollada, más complicada, más compleja. Y por último tenemos one prediction, la cual tenemos la misma que causaba el conflicto. La primera es 0, por lo tanto el voto va para versicolor. La segunda es 0, por lo tanto el voto va para virgínica. Y la tercera es 0, por lo tanto el voto va para virgínica. Entonces tenemos dos votaciones para virgínica, entonces prácticamente es virgínica. Y por último tenemos el softmax, que es prácticamente lo mismo que one versus all. La única diferencia es que no tenemos una función de activación directa de sigmoide, tenemos una función de activación especial, en la que utilizamos la ecuación de E entre E.sum, donde es el exponencial de la YPredict o YHAT. Entonces aquí lo que hacemos es, tenemos prácticamente el mismo inicio que el one versus all, nada más que aquí utilizamos predict n, o sea, no ponemos la función de activación de sigmoide, sino utilizamos prácticamente la multiplicación de teta por x, respuesta a ambas, y lo que hacemos es que almacenamos esos y probas en un arreglo, y esos y probas son los que pasamos por y softmax para aplicarle la función de activación especial, ¿no? Luego de esto que tenemos, pues aplicamos efectivamente lo mismo, que es el argumento máximo, y teniendo eso, pues prácticamente ya tenemos las tres probabilidades de 0 a 1, o sea, la sumatoria de las tres primeras probabilidades está igual a 1. Tenemos la predicción, que lo único que hace es agarrar el valor máximo, es prácticamente una modificación al one versus all, pero pues mejor, porque pues te permite definir en porcentaje cuánto es la cantidad que el algoritmo cree que tiene cada target, ¿no? En este caso dice que tiene 100% de probabilidad de ser setosa, 0% de ser versicolor y 0% de ser virgínica. Esto pues es mejor que tener uno de 0.5, uno de 0.4 y uno de 0.8, no sé. Pero pues ya te da mejor las cosas, ¿no? Y aquí pues tenemos un resultado similar al one versus all, sin embargo se equivocó en el primero. Entonces tenemos que tiene una accuracy mejor. Entonces esto es prácticamente lo que obtuvimos con estos
en ese primer inciso. Vamos a comenzar con la explicación de la cuarta parte del proyecto, que es la de Fashion MNIST y la solución de esta. Entonces, esta parte del proyecto se divide en dos partes, por así decirlo, que al final se podría decir que desemboca en una, pero pues al final pues resolvimos con ambas. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, primero se aplica la parte con librerías, toda esta sección va a ser con librerías. La primera es con Logistic Regression directamente y la otra es con Stochastic Gradient Descent Classifier, aplicando también Logistic Regression. Al final, la primera sección es la importación de nuestras librerías, todas las que utilizamos durante la primera transición. Se podría decir que la de Logistic Regression, fue la que nos dio más trabajo porque presenta ciertas dificultades en cierto punto, como las vimos en la clase. Entonces sí tuvo que haber un poquito más de investigación al respecto. Entonces, primero se descargaron directamente de una página la base de datos de Fashion MNIST, divididos en los datos train y en los test. Aquí podemos ver que se muestra como una pequeña proyección de estos. Después que viene, se crean aquí unas variables para poderlo dividir nuestras variables de manera en train data y en test data, o sea, en xtrain, ytrain, xtest, ytest, los cuales estos nos van a servir para entrenar nuestro modelo y después realizar la evaluación del mismo, ya que pues, lo hacemos de una vez, porque pues podríamos haberlo hecho después en la sección, pero pues una vez que capturamos los datos, ya sabemos que tenemos que usar, basados en el anterior proyecto, ya sabemos que tenemos que realizar esto para poder pues después realizar la evaluación de nuestro modelo. Entonces lo hacemos de una vez. Dividimos, utilizamos una función, la cual nos va a servir que divide matrices o subconjuntos de prueba de manera aleatoria. Entonces, pues utilizamos esta función, la cual nos ayudó, y así de esta manera ya tenemos nuestros xtrain y ytrain. Tomamos una imagen realmente random dentro de xtrain, puede ser cualquier imagen, podemos haber tomado hasta la primera. Bueno, aquí esta imagen se muestra solo para ver como que el modelo, que es, por ejemplo, aquí estamos usando un cut, el anterior creo que era pues, un tenis como tal. Transformamos la imagen y la mostramos. Entonces toda nuestra librería está basada en imágenes de ropa, o sea, por eso es la razón del fashion, y esta trae diferentes tipos de ropa, las cuales pues no es necesario que las mostremos, pero bueno, en la tabla final ya se va a decir como que parte por parte cuál es la ropa que estábamos evaluando. Entonces bueno, aquí solo mostramos una así para enseñar que sí tomamos de manera correcta nuestra base de datos y tomamos ahí una sección de esta. Viene lo importante, que es cuando ya aplicamos la parte de Logistic Regression y pues creamos el modelo y lo entrenamos. ¿Con qué lo entrenamos? Pues como lo que ya habíamos dicho, con las variables que ya habíamos puesto de dividido, subdividido de manera aleatoria. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si solamente tomamos, por ejemplo, los primeros 20 o los últimos 20, ¿qué tal si nuestra base de datos estaba ordenada? Entonces, si nuestra base de datos estaba ordenada, entonces ya hicimos un relajo, porque puede ser que nuestros primeros 20, evidentemente creo que la base de datos tiene como 65,000 datos, pero bueno, imagínense, agarramos los primeros 50,000. Los primeros 50,000 eran ordenados los primeros 6 tipos de ropa, porque aquí dentro de esta base de datos tenemos 10 tipos. Entonces, imagínense, solo están los primeros 6, entonces echaríamos a perder todo nuestro modelo, por entre otras variables diferentes, ya no va a funcionar. Ahora, de aquí es donde tuvimos nuestro primer problema. ¿A qué me refiero con nuestro primer problema? Comparado con lo que habíamos realizado en clase, no podíamos usar el mismo solver dentro de nuestra función de Logistic Regression. ¿Por qué? Porque el que usábamos antes era solamente para bases de datos pequeñas, y al hacer esta una base de datos muy grande, no compilaba, nos arrojaba un error que decía que llegaba al límite máximo de ciclos y lo teníamos que modificar, inclusive el límite máximo de iteraciones, inclusive aumentando el límite de iteraciones hasta 100,000. Pusimos 100,000 y nuestro proyecto se tardó casi 2 horas en tratando de compilar, al final pudo y nos arrojaba el mismo error. Entonces aquí es donde se presentó la primera problemática. Cambiamos a Saga, que esta sí está orientada para base de datos grandes. Ahora, después de esto, pues ya viene la parte importante, que es donde entrenamos nuestro modelo con las xtrain y ytrain. Se genera aquí nuestra parte de nuestro modelo. Después creamos unas predicciones. Aquí es donde ya no tenemos que usar las xtrain. Se podría, de hecho se puede y lo llegamos a hacer, pero pues nada más solo para alguna parte visual. De hecho creo que lo hacemos en este o en el siguiente. Ya te lo vamos a ver. Entonces se crea una predicción de estas y esta predicción nos va a servir para algo muy importante. Durante las clases nosotros habíamos estado aplicando crossval para el análisis, o más bien para poder evaluar nuestro modelo, pero aquí viene un problema. Nosotros lo aplicamos porque era de una manera binaria, era solamente de una sola variable, y ahora pues el mismo problema. Primero que nada, es una base de datos enorme y aparte estamos trabajando de una manera multivariable, y al ser multivariable
no podíamos aplicar esa misma base de datos. Entonces no podíamos aplicar esa misma función. Tuvimos que recurrir a una nueva función que era la de Classification Report. Classification Report pues nos imprime de cada uno de los parámetros dentro de nuestra base de datos. Es decir, que por ejemplo para el primero, que si no me equivoco creo que es t-shirt, después seguía cut, sweater, etcétera, ¿no? Cualquiera que siga, se fue evaluando cada uno de ellos y nos fue dando su precisión y su recall obtenido y su F1 score, que es el que nos sirve para evaluar como tal al final. Entonces de cada uno de estos se fue evaluando, que son 10, pero pues empieza desde el 0 al 9, entonces ya son 10 de estos y se saca un promedio de todos estos y se obtiene que básicamente obtuvimos un punto 85 de efectividad, por así decirlo, tanto en nuestra precisión como en nuestro recall, y está realmente, pues vamos a decir que eso es tomando en cuenta el promedio de todas, o sea que de todo nuestro modelo, ese es un promediado ahí, pues tenemos un punto 85% de que sí se acerte a lo que estamos realizando. Ahorita vamos a ver las pruebas. Después, las predicciones creadas, bueno, aquí las vamos a crear. En base a estas, nuestras predicciones y nuestras y-tests, se crea una matriz de confusión. Esta matriz de confusión pues nos sirve para subdividir nuestros X-test y Y-test, bueno, más bien los X-test de su manera para evaluar, bueno, crear nuestra matriz de confusión y evaluar nuestro modelo, es decir, cuáles se lograron hacer de manera correcta, o sea, las predicciones correctas, las predicciones no correctas, y eso es como habíamos visto en clase. En la clase solo habíamos visto una de 2x2, esta es una de 10x10, y aquí la podemos ver. Aquí podemos ver nuestros falsos negativos, falsos positivos, nuestra precisión, recall, etcétera. Entonces, bueno, aquí está como que pues de una manera en una write, se ve la verdad muy feo, entonces decidimos crear ya una bonita. Aquí es donde creamos una función que se usa Plot Confusion Matrix, que básicamente hace exactamente lo mismo que la Confusion Matrix, solo que aquí le tengo que entregar el modelo, X-test y Y-test, y exactamente los mismos valores que obtuvimos en esta matriz de confusión con esta función, los obtenemos con esta graficación, solamente que es la manera en que se realiza. Después aquí se generan los títulos, se dan colores. Aquí presentamos unos pequeños problemitas porque no habíamos usado, por ejemplo, X-text, Y-text, y pues teníamos que usar cadenas, etcétera, para poder asignar los nombres a cada uno de los recuadros que tenemos. Desde al final, bueno, logramos graficar. Aquí se presenta una pequeña tabla de nuestro Confusion Matrix, ya es más visual, ya se ve más pues elegante, bonito, y pues tiene aquí el parámetro que pues entre más casi negro es 0, o sea que no hay nada en ese recuadro, y mientras más amarillo esté es que pues llegamos casi al tope básicamente, o sea, vamos a ir en esta escala como para que sea pues, completamente más visual. Entonces aquí vemos que nuestro modelo en t-shirts o tops es muy preciso, o sea, sí logra esto de, bueno, no, aquí entre preciso y recall tenemos ahí una pequeña discusión y lo podemos comprobar. ¿Cómo podemos comprobar esto? Entonces, bueno, viendo nuestros valores que nos daba aquí el precision y el recall, por ejemplo, del parámetro 0, que si checamos aquí lo que nos dice nuestra base de datos donde se descargó, de hecho es en esta página, nos dice que el parámetro 0 estamos hablando de t-shirt tops. Entonces, bueno, vamos, t-shirt tops tiene una precisión del 0.79 y un recall de 0.81, o sea, es decir que la verdad es que no es tan bueno, por así decirlo, pero bueno, aquí lo vemos como sí tiene un alto porcentaje en el cual sí lo logra clasificar de manera correcta, pero sí vemos que tiene bastantes errores aquí en la parte de precisión y la parte de recall. Pero por ejemplo, vamos a evaluar otro, que sería por ejemplo el 9. El 9 tiene un 0.92 y un 0.94 tanto de precisión como recall, o sea, es un valor bastante alto, o sea, nuestro último. Y sí, efectivamente, aquí vemos que 937 valores, o más bien en fotografías, fueron clasificadas de manera correcta, y sí vemos que muchos de los parámetros tienen 0 básicamente, 1647 comparado que aquí tiene 152 en la parte del t-shirt top, y aquí en el último también 2748, tomando en cuenta que nuestra base de datos tiene pues, como unos 65,000 datos, pues nada, es casi nulo. Por esa razón, tanto en la parte de precisión como en la parte de recall es bastante bueno, y aquí lo vemos con el F1 score, tenemos un 0.93. Pero a pesar de eso, el detalle es que pues, la base de datos no es solamente en este parámetro, sino es que de muchos parámetros que tienen que ir considerando, y pues se realiza ahí un average para poder un promediado ahí para pues, obtener que 0.85. Y ahorita vamos a hacer la comparación del logistic regression como el stochastic gradient descent classifier. Pero bueno, entonces de esta manera pues nosotros ya logramos ordenar de manera pues correcta y bonita nuestro modelo. Aquí es donde viene lo interesante. Ya al final
para evaluar nuestro modelo ya al final completamente, pues tomamos una función que habíamos hecho desde el proyecto anterior, la de RMSE, y también tomamos la de mean square error, y vemos que básicamente dan lo mismo. Tomamos los prediction, los YTest, prediction, YTest, y obtenemos que es un 1.43 para ambas. De hecho es 1.43, 42, 45 y es casi lo mismo. O sea, realmente nos dan casi los mismos valores. Ahora, vamos a evaluarlo para el Stochastic Gradient Descent Classifier. Ahora pasando a la segunda sección de nuestro proyecto, el cual pues ya se usa igual Logistic Regression, solo que usando la función de Stochastic Gradient Descent Classifier. Entonces bueno, aquí importamos nuestras librerías, las cuales pues nos van a servir, que curiosamente aquí nos dieron como que menos, por así decirlo, lata a realizar varias cosas. Una de estas cosas es que podemos usar la función cross-value score, que en Logistic Regression también nos arrojaba el error en la parte de las iteraciones, ya que, bueno, yo creo que estaba limitado pues la parte del modelo en cómo lo genera. Entonces, bueno, pasa esto, aquí en esta sí lo podemos usar, por eso pues sí está. Aquí solamente que sí vamos a usar el Stochastic Gradient Descent Classifier. Ahora, bueno, de nuevo se importan todas nuestras librerías, no librerías, bueno, sí, las librerías acá arriba, y aquí se importan nuestra base de datos. Después de que se importan nuestra base de datos, se crean de nuevo nuestras variables para el entrenamiento y el test, se divide utilizando también de nuevo el train test lib. Se importa una imagen, esta vez por ejemplo es una bolsa, podríamos cambiarlo al número 20 y puede ser que también sea una bolsa, puede ser, bueno, sí, es una bolsa diferente. La diferencia, no la sé exactamente de qué bolsa es cuál, pero bueno, es una bolsa diferente. Después, pues de aquí usamos una comprobación, ya que realizamos primero el Stochastic Gradient Descent Classifier, curiosamente, y pues salió, se podría decir, un poco más fluido que el de Logistic Regression. Entonces esto es como que aplicando un poquito lo que estuvimos viendo en la clase. Vimos el shape de esta manera, aquí pues imprimimos una solamente de manera binaria, así los colores, así que sale así medio feón. Ahora viene lo importante: creamos nuestro modelo y lo entrenamos. Creamos nuestro modelo, solamente lo más importante es el loss con log, que hablando pues con otros compañeros, si utilizábamos un loss diferente, sí cambiaba un poquito los resultados, es decir, nuestra parte final en la evaluación del modelo, así como que comparando, ya que bueno, nosotros usamos log, pero pues, otro compañero, si no me equivoco, me dijo que usó uno diferente. Entonces ahí sí hubo una pequeña diferencia, sí me dijo, porque pues, como que comparando los datos, sino si hay su problemática, bueno, no es su problemática, sino que cambian un poquito los valores finales de la parte de la evaluación del modelo. Entonces, bueno, se entrena el modelo aquí con la parte del X-Train, Y-Train, después se crea una predicción con los X-Tests, esa es la razón por la cual dividimos en X-Train, Y-Train, X-Test, Y-Test, para poder crear una predicción y después evaluar esa predicción con nuestros Y-Test, ya que tenemos el resultado final real. Entonces, bueno, y pues lo importante es que esta división de los datos se realiza de manera aleatoria. Entonces, al realizarse de manera aleatoria, omitimos cosas muy importantes. Por ejemplo, qué tal si la base de datos está de manera ordenada y los primeros 10 valores, por ejemplo, los primeros, no sé, son 65,000, los primeros 15,000 eran bolsas, los segundos 15,000, o sea, del 15,000 a 30,000 eran bolsas o zapatos. Entonces, si los tomamos de manera ordenada, esto podría generar un problema, ya que pues, nuestro modelo no se entrenaría de la manera ideal y correcta, y también en la parte que no se evaluaría tampoco de manera correcta, porque pues estoy evaluando datos ordenados. Entonces, bueno, se toman de manera aleatoria. Aquí viene lo importante, desde aquí ya podemos evaluar nuestro modelo, que, bueno, recalco, es algo muy importante. El cross-value score lo pudimos usar para el Stochastic Gradient Descent Classifier, pero no lo pudimos usar para el Logistic Regression por la parte del modelo, o sea, no lo hacía de la manera correcta. Entonces, bueno, aquí es muy importante explicar que esto lo que hace es que divide nuestro modelo en 3 partes y los valida como que cruzado, y pues aquí los va evaluando. Aquí los validamos con X-Train en Y-Train, pero pues lo podemos hacer también con el X-Test, que es lo que deberíamos hacer realmente. Y-Test se le va a llevar un pequeño tiempo, mientras tanto voy a seguir explicando lo demás. Entonces aquí de nuevo volvemos a usar la parte del Classific Report, ya que es mucho mejor y nos va a servir que es multivariable. Entonces, y nos vamos a hacer cada una de las variables y vemos que sí cambia. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, 0.79, 0.81 aquí con el Stochastic Gradient Descent Classifier, 0.82, 0.79, es decir, que tenemos una precisión más alta y con un recal más bajo. Por eso se podría decir que hasta se invirtió esa sección, que pues tiene sentido, porque habíamos dicho, tanto habíamos visto en las clases y tanto en la documentación, que el precision y el recal se podría decir que son inversos, si uno sube el otro baja. Entonces, bueno, aquí es la comprobación exacta de esto. Entonces, aquí vemos que si evaluamos nuestro modelo con el X-Test Y-Test, pues nuestros valores hasta bajan, y si los evaluamos con el Train, pues cambian. Pero bueno, al final realmente le evaluamos con el Classification Report.
ahí es donde metemos nuestras predicciones y metemos nuestros y-test y pues realizamos ahí nuestra evaluación de este modelo. Y aquí lo único que vemos es que cambia pero pues realmente al final se puede decir que la evaluación final es de 0.85, es básicamente casi la misma. Aquí lo que cambia es que 0.84, 0.85, pero pues es aproximadamente muy cercana, tanto en la parte de precisión como en el recall. Aquí es básicamente estos dos valores son promedios de todos los valores anteriores que tenemos, es decir, que de cada uno de los parámetros, sus precision, el promedio pues es el que tenemos acá, y aquí igual con este. Entonces se podría decir que pues no hay mucha diferencia entre los modelos. Este es 0.85, 0.85, se podría decir que tiene un valor más alto en tanto en precisión, y el recall es el mismo, entonces podemos que se podría decir que es un mejor modelo, ya que tiene una precisión y un recall alto. Y ya que no tenemos un parámetro definido, se podría decir que es el mejor modelo, ya que tiene los dos valores más altos. Se puede decir que es la intersección de nuestras regs, tal vez, no es completamente seguro. Pero a lo que voy es que no tenemos un parámetro para decir, bueno, este es el mejor modelo por esto, ya que no tenemos cómo definirlo. Es decir, que no queremos, por ejemplo, más precisión o queremos más recall, y esto ¿cómo lo definimos? Con una condición. ¿Qué condición? Por ejemplo, bueno, necesito que se identifiquen de mejor manera, no sé, el 0, o necesito que se identifique de mejor manera el 9, que el 9, pues bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los valores, bueno, ya lo habíamos visto con anterioridad, pero es eso, no tenemos ese parámetro para poder decir, bueno, qué es lo que realmente queremos, entonces buscamos los valores más altos, ¿no? Que tanto en el precision como en el recall, para pues obtener el mejor resultado posible. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo, pues volvemos a crear la parte de predicciones para que no hayan problemas con las variables. Aquí viene algo importante que también fue un problema, ¿por qué? No sabemos exactamente, pero tuvimos que importar de nuevo la librería en esta sección, ya que nos daba problemas. Si no hacíamos eso, no se creaba la matriz de confusión. Entonces, pero bueno, ya al final pues lo pudimos hacer de manera correcta. Entonces, al crear la matriz de confusión, vemos que los valores se podría decir que son algo semejantes, cambian, no se clasifican de la misma manera, ya que usamos tanto la parte de prediction como el y-test. Bueno, vemos que aquí tenemos 807, aquí tenemos 786, pero es evidente aquí pues vemos que en nuestra parte de precisión y recall cambió y para todos los parámetros. Pero bueno, aquí tenemos nuestra matriz de confusión, no se ve muy bonita acá. Entonces, más abajo volvemos a hacer la graficación de esto. Entonces, pues realizamos la graficación como habíamos mencionado antes con el plot confusion matrix. Es básicamente la misma matriz de confusión, pero solo que le tengo que dar el modelo, el x-test, y-test, pero pues saca al final la misma matriz de confusión. Bueno, ahora sacamos nuestra matriz de confusión y pues tenemos ya aquí visualmente los resultados que obtenemos, y de aquí pues realmente podríamos decir, bueno, cuál es el mejor modelo, compararlos hasta de cierta manera, y también lo vamos a comparar ahorita con la parte del RMS. Entonces aquí tenemos esto y pues evidentemente podemos hacer la misma comprobación. Por ejemplo, si vemos, casi no cambió mucho en la parte del número 10, que es el que mejor se comprobó en el anterior, y vamos a checarlo, lo podemos ver. 0.93, 0.92, en el anterior habíamos tenido 0.92, 0.94, no cambió mucho, de hecho hasta subió el precision. Podría decir que por eso tal vez el valor bajó un poco y pues se omitió de mejor manera algunos parámetros. Entonces ahí lo podemos comprobar. 917, aquí pues se pusieron 937, pero bueno, sí, tal vez se discriminaron de mejor manera algunos valores. Yo casi no cambio. Aquí solamente se pidieron 61 en Snickers y aquí 47. De hecho es el único valor que cambió. Que en Sneaker pues hubo ahí una selección ahí incorrecta. Ahora, regresando ya al modelo, al Stochastic Gradient Descent Classifier, que en definitiva fue el más fácil de trabajar, es decir, que no nos dio problema al momento de programar, al momento de hacer las gráficas, no nos dio lata al momento que fue multivariable, tal vez por la optimización dentro de la librería. Aquí, curiosamente, lo que habíamos mencionado, lo hicimos con X-Train y Y-Train, que los valores son muchísimos más grandes porque pues estamos tomando en cuenta que esos son los de entrenamiento. La gráfica sí cambia bastantito, ya obviamente estamos hablando de 4000, 5000 valores, ya el máximo creo que es casi unos 5000. Entonces podemos ver también nuestra gráfica aquí, pues se puede decir que clasifica de una manera bastante correcta, pero sí tiene bastantes errores por ahí. Después ya lo vamos a evaluar con el RMSE, donde podemos mostrar ya que el valor de RMSE para este modelo con el Stochastic Gradient Descent Classifier da 1.41 y para la parte del Logistic Regression da 1.43. Ahí es donde se podría decir que presenta la diferencia entre los modelos, y entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿cuál podría ser el mejor como para resolver el problema? Es decir, pues realizar la clasificación de mejor manera. La respuesta es que el que tenga el RMS más bajo, que podría decir que sería el modelo de Stochastic Gradient Descent Classifier, ya que tiene un RMS más bajo, y aquí el mean square pues es básicamente el mismo, es el más bajo, es de 1.41. No hay una diferencia abismal dentro de esto, pero pues se podría decir que es el mejor siguiendo este parámetro que vimos en el anterior proyecto. Y bueno, esto sería todo realmente de nuestra parte en este del Fashion
MNIST. Y pues bueno, muchas gracias. Como consiguiente, pues ya para terminar con el último punto, que vendría siendo el punto 4, pues hacemos lo que vendría siendo la aplicación de Logistic Regression, en este caso la problemática del vino, que es la misma que pues, tuvimos en el proyecto anterior. Bueno, primero que nada vamos a empezar con la implementación de las librerías, que en este caso pues son las de siempre, las primeras tres, el Pandas, el NumPy y el CWorm. Luego vamos a hacer lo que vendría siendo el sklearn y pues ya lo que vendría siendo Matplotlib, y ya las librerías específicas, que en este caso vamos a utilizar el Logistic Regression pues para hacer la problemática, y el Stochastic Gradient Descent Classifier para lo que vendría siendo el Linear Regression, que es la comparación. Vamos a utilizar en este caso el Confusion Matrix para la matriz de confusión, y el Standard Scalar, que en este caso nos va a servir para estandarizar los valores de entrada. Definimos lo que vendría siendo la fuente, el tamaño y lo que vendría siendo la descarga de nuestra base de datos. En este caso, pues la base de datos del vino, el vino rojo. Procedemos a lo que vendría siendo identificar nuestros valores. En este caso, pues definimos cuál es el valor de X, que serían los primeros valores, y el valor de Y, que vendría siendo la clasificación del mismo. Los almacenamos y los imprimimos para ver cómo están estos valores. En este caso, pues ya es lo mismo que hemos hecho en casos anteriores, por lo que no vamos a abundar en este mismo. Como había comentado anteriormente, en el caso del Standard Scalar vamos a estandarizar nuestros valores en X para pues, que no tengamos ningún problema al momento de meterlos en nuestros modelos. Definimos primero que nada nuestro modelo de Stochastic Gradient Descent, que es el primero que vamos a utilizar. Definimos que va a tener un loss log y vamos a tener un random state de 100. Definimos aquí, o más que definir, aquí lo que estamos haciendo es entrenarlo. En este caso metemos nuestros valores de entrada y nuestras y ya tenemos pues con un predict, en este caso del mismo modelo, nuestras predicciones. Ahora esas predicciones vamos a redondearlas principalmente para que no tengamos problemas, y en este caso pues ya tenemos nuestros JPredict pues redondeadas. En este caso tenemos 5, 4, 6, 7. Aquí pues con las redondeadas debería salir un 3, pero pues al redondearse se elimina o bueno se minimiza, pero más adelante se va a apreciar. Continuamos con la matriz de confusión, que en este caso este es nuestro resultado de matriz de confusión, y ahorita más adelante cuando terminamos el heuristic vamos a interpretarla en una gráfica para que se pueda apreciar de una mejor manera. Continuamos con la definición o pues implementar lo que sería el modelo de Logistic Regression. En este caso pues hacemos una C que sea pues, de 10 a la 10 y una iteración de 10.000. En este caso pues estamos entrenando nuestro mismo modelo de la misma forma que hicimos el anterior. Obtenemos nuestras predicciones de la misma forma, pues nada más con un predict y pues nuestros valores de entrada, y obtenemos de la misma manera, igual con la misma función del Confusion Matrix, nuestra matriz de confusión. En este caso pues esta es nuestra matriz. Ahora lo que venía diciendo, en este caso vamos a proceder a visualizar nuestros resultados. Primero pues definimos nuestra lista. Ese es el caso del Stochastic Gradient Descent, que es el Linear Regression. Definimos nuestra lista, que vendría siendo nuestros valores, como mencioné, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y nuestras columnas, que en este caso pues nada más es definir las columnas que vamos a estar interpretando. Procedemos a lo que vendría siendo la identificación de columnas, predicciones contra las columnas verdaderas, y graficamos esto mismo definiendo colores para saber cuál es cada uno, y pues nuestra barra de color según la cantidad que tengamos. Y aquí en este caso en el Stochastic Gradient Descent pues lo que tuvimos es prácticamente una alta interpretación en los valores 5, 6, 7, el 4 con menor y una leve puntaje en el 3, al igual que en el puntaje 8. En este caso no identifica el puntaje 9 ya que es mínimo y no se interpreta. En el caso de Logistic Regression tenemos lo mismo, hacemos la misma idea, una lista en la cual tengamos los valores de tipo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que serían las clasificaciones. Tenemos las columnas, tenemos aquí igual pues, la definición e interpretación de las columnas contra las columnas, perdón, y aquí lo que hacemos es directamente graficarlo de la misma forma. Aquí a diferencia, pues nada más estamos viendo que tenemos una mayor identificación y se aprecia de mayor forma pues los resultados, ya que no solo el rango es mayor, ya que ya se detectan de mayor forma el valor 3 y el 8, sino que también las predicciones son acertadas, a diferencia del anterior en el cual prácticamente solo las valores 5 eran acertadas. En este caso no, en este caso pues se acertó los valores 5, de 6 y de 7, que son los adecuados. Y pues esta es la problemática del inciso 4.